Es fundamental mantenernos informados sobre nuestro entorno y comprender lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo. Siempre ha existido en nosotros una curiosidad innata por conocer el futuro y estar preparados para lo que está por venir. Sin embargo, en muchas ocasiones nos enfocamos en buscar respuestas en fuentes externas, confiando en noticias o información que puede ser limitada o sesgada. La verdad es que Dios ha dejado a través de su palabra, la Biblia, una guía clara sobre lo que sucederá en el futuro. Esas revelaciones divinas son de suma importancia, ya que nos brindan una perspectiva genuina sobre nuestra vida en esta tierra transitoria. Si deseamos comprender y ser partícipes del plan de Dios para el futuro, debemos adentrarnos en el estudio y escudriñamiento de las Escrituras. Es comprensible que nos mantengamos informados con las noticias actuales y otras fuentes de información, pero no debemos olvidar que la verdadera respuesta sobre el futuro se encuentra en las enseñanzas bíblicas. Las Escrituras contienen las profecías y los propósitos de Dios para la humanidad. Al sumergirnos en su estudio, podemos descubrir el plan divino y prepararnos adecuadamente para lo que está por venir. La Biblia fue la manera como Dios se comunicó directamente con profetas como Moisés, Elías, Isaías y otros, proporcionando dirección, corrección y revelación de su voluntad. Estas profecías jugaron un papel fundamental en guiar al pueblo de Dios en su caminar espiritual y en el cumplimiento de su propósito. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizó a diversos profetas para comunicarse con su pueblo. Moisés, por ejemplo, recibió los 10 mandamientos y la ley de Dios directamente de Dios en el monte Sinaí. Elías fue un profeta poderoso que confrontó a los falsos dioses y llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. Isaías fue un profeta de revelación quien recibió visiones y mensajes de Dios que abordan temas de juicio, restauración y la venida del Mesías. Estas profetas desempeñaron un papel esencial en la orientación espiritual y moral de Israel, instándolos a mantenerse fieles a Dios y su pacto. Sus escritos proféticos se han convertido en parte de las Sagradas Escrituras y siguen siendo relevantes hoy en día, proporcionando enseñanza y exhortación para los creyentes. A medida que avanzaba la historia cristiana, surgieron líderes y figuras destacadas que ejercieron el don profético en la Iglesia. Durante los primeros siglos, los reformadores desempeñaron un papel importante en la defensa y enseñanza de la fe cristiana. A medida que la Iglesia se desarrollaba y enfrentaba desafíos teológicos y divisiones, el don profético ayudó a mantener la unidad y la sana doctrina. En tiempos más recientes, líderes como John Wesley, fundadores del metodismo y otros reformadores han sido considerados como portadores del don profético, proporcionando una orientación y una voz inspirada para la Iglesia en medio de los cambios y desafíos sociales. Desde el siglo II hasta el fin del tiempo y hasta el tiempo del fin, el don profético continúa manifestándose en la Iglesia cristiana a través de líderes y figuras destacadas. Si bien no se consideran escrituras sagradas como la Biblia, estos dones proféticos proporcionan orientación y claridad en tiempos de desafíos y cambios para el pueblo de Dios. Estos profetas sirvieron como voces inspiradas y ayudaron a mantener la unidad doctrinal y espiritual. Una manifestación destacada del don profético en el siglo XIX fue a través de Ellen G. de White como mensajera y escritora inspirada. Ellen de White recibió revelaciones y visiones de Dios, proporcionando instrucciones prácticas y espirituales para el pueblo adventista. Sus escritos abordaron temas como la salud, la educación, la vida cristiana y la preparación para la segunda venida de Cristo. Su don profético fue reconocido y aceptado para la comunidad adventista y sus escritos siguen siendo considerados una guía espiritual autorizada y relevante para los adventistas del siglo XXI. En el siglo XIX, Ellen de White se destacó como una figura prominente en el movimiento adventista.
A través de visiones y revelaciones, Elena de White proporcionó orientación y dirección al pueblo adventista en áreas como la salud, la educación, la vida cristiana y la preparación para la segunda venida de Cristo. Sus escritos incluyen libros como El conflicto de los siglos y Consejos sobre la salud, que siguen siendo ampliamente leídos y apreciados por los adventistas en la actualidad. Su don profético ayudó a otros a establecer una base doctrinal sólida para la Iglesia adventista y a impulsar iniciativas prácticas como la creación de instituciones educativas y de salud adventistas. La relevancia de los escritos de Elena de White para los adventistas radica en su enfoque en la conexión en la fe cristiana y la vida práctica, así como su énfasis en la importancia de la salud integral y la preparación espiritual para el retorno de Cristo. Desde la manifestación en la Biblia hasta su expresión en líderes y figuras destacadas a lo largo de los siglos, la manifestación del don profético mediante Elena G. de White ha dejado un legado significativo en la Iglesia adventista, proporcionando una guía espiritual y práctica para los adventistas en su vida diaria. Conforme profundizamos en el tema, podemos ver la continuidad y la conexión que existe entre los diferentes periodos de la manifestación profética, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los líderes cristianos posteriores y finalmente la influencia de Elena de White. El don profético ha desempeñado un papel fundamental en la vida religiosa y la formación de creencias, y nos permite apreciar aún más el valor y la trascendencia de los mensajes proféticos en nuestra vida espiritual. Estos mensajes no solo brindan orientación en cuestiones doctrinales y éticas, sino que también nos desafían a vivir vidas piadosas, centradas en Dios y comprometidas con el bienestar de los demás. A través de los profetas, Dios ha hablado y sigue hablando a su pueblo en diferentes momentos y contextos. Estos mensajes no deben ser ignorados ni minimizados, sino que deben ser examinados a la luz de las Sagradas Escrituras y discernidos con sabiduría y humildad. Al investigar y analizar la manifestación del don profético a lo largo de la historia, pude comprobar cómo Dios ha guiado y dirigido a su pueblo en diferentes momentos y contextos. Es fascinante ver cómo a través de los profetas y figuras inspiradas, Dios ha hablado a su pueblo ofreciendo enseñanzas, advertencias y consuelo en momentos cruciales. Mi aporte a este tema me ha permitido reconocer que los mensajes proféticos no solo son relevantes en el pasado, sino que también tienen una profunda importancia y aplicación en el siglo XXI. Vivimos en un mundo que enfrenta desafíos y cambios constantes y necesitamos la guía y la sabiduría divina para navegar en estos tiempos inciertos. Al considerar la manifestación del don profético a través de Elena de White en el adventismo, he comprendido que Dios continúa hablando a su pueblo de formas diversas y significativas. A través de escritos y mensajes, Elena de White transmitió verdades espirituales, principios éticos y directrices prácticas que son relevantes para nuestra vida diaria. Para mí, estos aportes son valiosos y pertinentes, ya que me desafían a profundizar en mi relación con Dios, a estudiar su palabra y a estar atenta a su dirección en mi vida. Los mensajes proféticos nos instan a vivir de acuerdo con los principios divinos, a amar y servir a los demás y a mantener una fe sólida y arraigada en medio de las adversidades. Además, reconocer la relevancia de los mensajes proféticos implica estar dispuesto a examinar nuestra propia vida y a realizar ajustes donde sea necesario. Nos desafía a evaluar nuestras creencias prácticas a la luz de la verdad bíblica y a ser obedientes a los mandamientos y principios que Dios ha revelado a través de los profetas. Reconozco la importancia de estar abiertos a la voz de Dios y a seguir su guía a través de los mensajes proféticos. Esto implica estudiar su palabra, buscar su voluntad y vivir de acuerdo con los principios divinos en todas las áreas de nuestra vida. No podemos confiar únicamente en nuestra sabiduría y entendimiento limitados, sino que debemos depender de Dios y de su revelación para encontrar
verdadera sabiduría y discernimiento. Nuestra vida en este mundo es efímera y solo somos pasajeros en este viaje terrenal. Por lo tanto, es esencial que dediquemos tiempo y esfuerzo a conocer y comprender lo que el futuro nos depara, según las Escrituras. Al hacerlo, podemos prepararnos espiritualmente y crecer en nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios divinos. No debemos depender exclusivamente de las noticias del mundo y de otras fuentes humanas para obtener una visión clara del futuro. En cambio, debemos confiar en la revelación divina contenida en las Sagradas Escrituras y buscar una relación íntima con Dios. Solo a través de esta conexión espiritual podemos obtener una comprensión genuina de lo que nos espera y ser participantes activos en el plan de Dios. En conclusión, la búsqueda de información y el deseo de conocer el futuro son aspectos naturales de nuestra humanidad. Sin embargo, es esencial que dirijamos nuestra atención hacia las Escrituras como la fuente principal de orientación y conocimiento sobre el futuro. Al estudiar y meditar en las enseñanzas bíblicas, podemos prepararnos adecuadamente para lo que está por venir y vivir una vida en armonía con los principios divinos. Que nuestra búsqueda de comprensión y preparación sea guiada por la sabiduría y la revelación en su palabra.